personas que en las diferentes partes de Colombia y del mundo nos están acompañando por nuestro canal de YouTube. Entonces sean todos bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios porque de lo que Él ya nos dio, nosotros podemos devolverle un poco con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Amado Padre, Señor, te damos gracias porque tu voluntad siempre es agradable y perfecta, Señor. Tu voluntad es buena para con nosotros, Señor. Padre, de lo que tú nos has dado, Señor, traemos hoy a tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo cada uno de los hogares, Señor, de Colombia, Señor, cada uno de los hogares de nuestra iglesia, para que seas tú proveyendo, Señor, cada una de las cosas, Señor, cada uno de los milagros que cada hogar necesita, Señor, sé tú proveyendo bendición a cada uno de esos hogares, Señor. Que nada haga falta, Señor, en los hogares, sino que tu bendita mano, Señor, esté trayendo provisión a cada hogar, Señor. Damos hoy nuestra ofrenda, nuestro diezmo con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que tú siempre tienes algo bonito, Señor. Tú tienes siempre una bendición para nuestros hogares cada vez que nosotros damos con alegría, con gozo para ti, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este mes estamos trabajando un tema especial. ¿Cuál es el tema que estamos trabajando? El mes de la Biblia estamos trabajando. Hace 8 días aprendíamos, César nos enseñaba hace 8 días que la Biblia está escrita en ¿cuántos idiomas? ¿Cuántos? 3 idiomas, ¿cierto? El hebreo, el arameo y el griego, ¿listo? Y también nos enseñaba que la Biblia consta de ¿cuántos libros? 66. 39 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿listo? Entonces hoy vamos a aprender cómo está dividido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide primeramente en el Pentateuco, los 5 primeros libros, que serían el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, que estos libros nos enseñan sobre la creación del universo, la creación del hombre, nos enseñan sobre la salida del pueblo, la liberación del pueblo de Israel, que Dios lo sacó con mano fuerte y poderosa, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y en esos libros nos enseñan las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que no cayeran del lugar donde Dios se les iba a poner, la tierra que Dios les iba a entregar. Dios les entregó leyes, les entregó estatutos para que ellos lo siguieran al pie de la letra y siempre vivieran en bendición. Entonces, estos son los libros del Pentateuco. Luego siguen los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Los libros históricos del Antiguo Testamento serían Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Listo? Esos serían los libros ¿qué? Históricos. Luego siguen los libros sapiensales o libros de sabiduría. ¿Cuáles serían? Serían el de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los libros de sabiduría. ¿Listo? Los libros proféticos, esa es la otra división del Antiguo Testamento, los libros proféticos. ¿Cuáles serían? El de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Esos son los libros proféticos. ¿Listo? Esa es la división del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento se dividen en los evangelios. ¿Cuáles serían los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Esos son los libros. Esos serían los libros o los evangelios. ¿Listo? El segundo grupo, que solo es uno, es el libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. ¿Con cuáles seguiríamos? Seguimos con las cartas paulinas.
¿Cuáles son las cartas paulinas? Sería Romanos, Timoteo, primera y segunda Timoteo, primera y segunda Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Efesios, primera y segunda de Corintios. Esas son las cartas. ¿Por qué se le dicen paulinas? Porque las escribió el apóstol Pablo, ¿listo? Y las cartas o los libros generales, que son el libro de Judas, de primera y segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro y Santiago, ¿listo? Esas son las cartas generales. ¿Y cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Entonces eso es lo que queríamos enseñar en esta mañana. ¿Cuáles son las divisiones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. Y el Antiguo tiene 39. O sea, creo que no olviden todos estos daticos, porque ya el próximo fin de semana vamos a empezar nuestro festival bíblico. ¿Listo? Entonces vamos a recibir al pastor Luis Alberto, que él tiene la palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Entonces, pastor Luis Alberto, bienvenido, que sea Dios usándolo y que sea Dios enseñando a nuestras vidas. Pastor, bienvenido. Gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanos. Buenos días todavía. Gloria a Dios. ¿Cómo han estado, iglesia? Bueno, ¿tienen dispuestos a escuchar palabra del Señor? Amén. Bueno, hoy tengo una misión que me encargó el pastor Omar y los demás pastores, pero también Dios. Y es, hermanos, poder persuadirlos, hermanos, animarles para que tengan ese tiempo de estudio de la palabra, para que se enamoren de la palabra. Amén. Como dijo alguien por ahí en Hechos, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, que usted no diga por poco, si no me persuadiste, Señor, a leer la palabra. ¿Cuántos aceptan ese reto? Amén. Hoy voy a hablar de un superhéroe. De pequeño siempre me gustaron leer las aventuras de esos superhéroes. Ustedes ya los conocen, ¿cierto? Superman, Batman, el Hombre Araña, Batichica. ¿Cuántos se creían Batichica? Unos hubieran querido ser Superman o Batman, oírle los problemas y todo. Pero hoy quiero hablarles de un verdadero superhéroe, el superlibro. Amén. ¿Están dispuestos a escuchar palabra del Señor? Bueno, quiero invitarles, hermanos, pedirles el favor para que vayamos al libro de los Salmos. Amén. Recuerden que los libros de los Salmos son oraciones, ¿cuántos lo creen? Son cantos también. Qué bueno. En el libro de los Salmos usted recibe esperanza, recibe consuelo y es consentido. Entonces también quiero saludarles a ustedes y también los que están ahí conectados en YouTube viendo esta transmisión, siguiendo esta transmisión. Amén. Salmo 19, versículos de 7 al 11 dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová cuando es perfecta? Convierte el alma. El testimonio de Jehová de fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila ¿de dónde? Del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Dónde están los siervos de Dios? Las siervas de Dios. Qué bueno someternos a la palabra, ¿cierto? Porque dice tu siervo, con humildad. Escribe tu nombre ahí. Yo tu siervo, yo tu sierva.
soy amonestado con los mandamientos porque tu ley es perfecta. Y en guardarlos hay que grande galardón. ¿Qué es un galardón? Es un premio, ¿cierto? Es un regalo, es una bendición de Dios en guardar los mandamientos. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿En la mesita de noche? ¿Que no te acuerdas dónde dejaste la palabra de Dios? ¿En dónde? En el corazón, en mi corazón y en mi mente, en guardarlos. Amén. Memorizar la palabra. El hermano Ernesto y estos hermanos que han estado de maestros invitándonos a conocer de la palabra. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuáles son los libros? El Pentateuco, los históricos, los proféticos, los poéticos, los de sabiduría. ¿Cuántos evangelios? Amén. Y aprendemos de la palabra. Es bueno manejar la palabra, el superlibro, es bueno conocerlo, conocer de la palabra. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios me enseña en esta mañana? Amén. Y en los últimos años hemos visto, hermanos, viendo algunas estadísticas, se ha realizado un estudio sobre cuáles son los libros más vendidos de toda la historia. Ojo, los libros más vendidos de toda la historia. Amén. Y en esta mañana, en esta tarde, quiero comenzar por el quinto lugar de la lista. Estos libros más vendidos de toda la historia son los siguientes. En quinto lugar está El alquimista de Paulo Coelho. ¿Sí lo han escuchado hablar algunos? El alquimista de Paulo Coelho, con 65 millones de copias vendidas. Otro muy conocido. Han sacado películas de ellos también. Cuarto lugar, El Señor de los Anillos, de John Tolkien, con 103 millones de copias vendidas. Tercer lugar, Harry Potter, de Joan Rowling, con 400 millones de copias vendidas. Segundo lugar, El Libro Rojo, de Mao Zedong, con más de 900 millones de copias vendidas. Y aquí entra el superlibro, el libro de los libros, el libro de gran bendición, un verdadero superhéroe. Tiene poder para cambiar, tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar, tiene poder para redarguir. Oiga, tremendo, amén. Y en el primer lugar, yo me emociono con esto. Y en el primer lugar, el libro más vendido de toda la historia de la humanidad, la Biblia, con más de 3.900 millones de copias vendidas en todo el mundo. ¿Cuántos se alegran por eso? Este es el superlibro. Molestábamos en el Instituto Bíblico con algunos líderes y pastores y decía, uy, tiene que ser un libro grande, hermanos, que saque demonios, ¿cierto? Pensamos que es a bibliazos. Pero la Biblia obra de adentro hacia afuera. Amén. Yo vi liberaciones a bibliazos, algunos cogen, algunos. No, es enseñando la palabra, es el poder de la palabra haciendo efecto en mi corazón, en todo mi ser. Amén. Es increíble al saber esta estadística que el libro más vendido, 3.900 millones de copias vendidas en todo el mundo, hermanos, haya tenido tantos enemigos o tiene tantos enemigos que han querido destruirla a través de los años. Muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores han tratado, hermanos, de quemar, destruir, eliminar y desacreditar la Biblia. Acordémonos, hermano, no olvidemos y tenemos que tener bien seguro que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, el superlibro, es el instrumento, es el medio por el cual Dios nos habla. Amén. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta mañana? Qué bueno tenerlo, estar seguro de que Dios me está hablando en esta mañana. Amén. Y han tratado de destruirla, hermanos, de exterminarla. Pero todos estos intentos
han sido inútiles. Porque este libro, además de ser el superlibro, es el libro indestructible. Es indestructible. Pueden quemarla, pero saldrán copias y copias y copias. Gloria a Dios por sociedades bíblicas. El pastor Osvaldo predicaba el domingo, gloria a Dios por este grupo de empresarios. Yo fui bendecido por unos libritos de esos. El mediano, el pequeñito no, porque yo sufría de la vista, era muy me lo cambié por uno grandecito. El de los Nuevos Testamentos, ¿se acuerdan? Que escuchamos la palabra el domingo pasado. Los Gedeones, ¿cierto? Y qué bueno es el libro de bolsillo llevarlo y predicar la palabra y memorizar y estudiarla. Amén. Pero hermanos, les tengo una buena noticia. La Biblia ha sido y seguirá siendo el libro más leído. Amén. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Además de gustarle, es un compromiso. Y tú como cristiano, nadie te va a obligar, pero tú tienes que sentirte obligado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es el alimento espiritual. Amén. Si tú no lees la palabra, si tú no te alimentas, esa miel, ese néctar, esa leche tan deliciosa que es la palabra de Dios, hermanos, te vas a desnutrir espiritualmente. Vas a estar raquítico espiritualmente. Entonces la palabra es que me alimenta, me forma, me transforma, me hace crecer en fe. La Biblia, la palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Recién convertido le decía a mi padre espiritual, a mi pastor, pastor, ¿cómo hago para tener fe? Y él me decía, lee la palabra, lee la palabra. Porque cuando tú lees la palabra conoces más de Dios y te afirmas en sus promesas y confías en Él. Y Él te llena y Él te alimenta. Amén. Qué bueno, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando tú la lees también la oyes, cuando tú la meditas la oyes, cuando tú la estudias la oyes, cuando tú la escudriñas la oyes, cuando tú la estudias la oyes. Porque ahí está Dios hablándote. ¿Cuánto les gusta escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto le han pedido al Señor, Dios, háblame? ¿Cuántos les gusta? Y leen la palabra, hermanos. Y ahí está la respuesta a cada situación que estés pasando y que estés viviendo. La Biblia ha sido y seguirá siendo el libro más leído, publicado y traducido a más idiomas y formatos en la historia. Hoy es bueno, asequible. A no ser de países que tengan ese sistema, esa ley de la cortina de hierro, que no dejan entrar la palabra. Países como en Irán, en China, en Corea del Norte. Peligroso. Muchos han expuesto su vida, hermanos, por pasar la Biblia. Hubo un personaje y hay un libro, El contrabandista de la Biblia. ¿Sí lo han escuchado hablar? ¿Cómo pasan y cómo se arriesgan su vida, hermanos? Pasando Biblias, ocultándolas, para que no los vayan a coger, porque en algunos países leer la palabra es ocasional de pena de muerte. ¿Sabe qué hacían en el libro de los Hechos en el Antiguo? Ellos tenían sus casas y se escondían debajo de las casas. Tenían como una especie de cavernas y ahí hacían los cultos, hermanos, los discipulados. Y ellos en ese papel de pergamino escuchaban la palabra, las cartas, y ¿saben qué hacían ellos? Memorizaban la cita bíblica. ¿Y sabe qué hacían? Se tragaban el papel. Porque si los sorprendían con eso, era ocasión ¿de qué? De muerte. Hoy no, hermanos. Hoy tenemos la Biblia en diferentes versiones, hermanos. Y qué bueno gozarnos leer la palabra. A mí me gusta leerla en diferentes versiones. Dios habla hoy, traducción viviente, versión internacional, bueno, lenguaje actual. La Biblia del oso, hay una Biblia que se llama la Biblia del oso. No que haga el oso, sino que así se llama, la Biblia del oso. Y hay Biblias de estudio. Oiga, tenemos libertad, aprovechemos, porque va a llegar un día, hermanos, en que vas a anhelar
tener este libro en tus manos y va a ser prohibido, hermanos. Mientras estemos a tiempo, hermanos, aprovechemos. Amén. Mientras haya libertad, aprovechemos. Por esta y muchas razones que les he dicho en esta mañana, comentado, podemos decir que la Biblia es el superlibro. ¿Cuántos lo creen? Digan, la Biblia es el superlibro. La Biblia es el libro indestructible. Esto es una biblioteca. No debe faltar. No que la tengas ahí de adorno. Yo tengo familiares que son católicos y voy a la casa y tienen una Biblia envidiable, con torno dorado, letra gigante que me gusta a mí porque, ay, tremendo, y la tienen abierta. Tienen un púlpito así como este y la Biblia en la sala. Y la tienen ahí en el Salmo 91. Otros en el Salmo 23. Otros en el Salmo 27. Y les pregunto yo, ¿qué dice el Salmo 91? No saben, pero es bonito el Salmo. Hermoso el Salmo, pero no lo conocen. Y tal vez a nosotros como que nos pasa. Oiga, la palabra es hermosa, pero a veces no conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene? ¿De qué habla la palabra? ¿Dónde encontrar una palabra de consejo para un hermano que está necesitado? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde? ¿Dónde están los mandamientos? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Quién escribió tal libro? ¿Cuántos evangelios hay? Si es verdad que hay 5. ¿Dónde está el evangelio de Judas que no aparece? 4. Entonces podemos estudiar la palabra. Amén. El superlibro no es solamente el superlibro porque es el libro más vendido de la historia, ni solamente porque, no, sino porque no han podido destruirla a lo largo de la historia, sino porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántos hemos sido afectados positivamente por esa palabra? Y aún Dios nos sigue redarguyendo por medio de su palabra. ¿Cuántos cuando leen la palabra se sienten redarguidos? ¿Cuántos se sienten, hermanos, corregidos? Oiga, y nos instruye en justicia. Qué bueno es el Señor. Amén. Y vamos a ver cuáles son esas razones por las cuales este libro es el superlibro. Primero, la Biblia es el superlibro porque convierte el alma. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Ningún otro libro es perfecto. Ningún otro libro. La Biblia es perfecta. La Biblia es inerrante, no acepta errores. Dice la verdad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y qué bueno someternos, hermanos, a esa ley, a esos mandamientos, a que me redarguya, a que me enseñe, a que me instruya, a que me haga sentir tristeza por haberle fallado, por haber pecado. Oiga, porque el Espíritu Santo está ahí obrando en esa palabra, transformándome, cambiándome. Amén. A mí me gusta leer mucho. Y leo libros seculares también. Y hay buenas frases, buenos argumentos, buenos títulos, buen contenido. Oiga, qué libro tan bueno. Pero ninguno que iguale la Biblia. Ninguno que iguale la Biblia. Cualquier otro libro nos puede entretener, nos puede inspirar. Cualquier otro libro te puede motivar, puede transmitir valiosos conocimientos. Pero déjame decirte, amada iglesia, que solamente la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma del ser humano. Amén.
Él convierte el alma del ser humano. Cuando hablamos de conversión, hablamos de un cambio, de dar la vuelta, de comenzar de nuevo, de ser sanados. Amén. De muchas cosas que nos hicieron en la infancia, de muchas maldiciones generacionales, ser libres, poder declarar la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de convertir. La conversión significa darse vuelta o girar hacia atrás. La conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. ¿De qué se vuelve el alma? Del pecado. Antes de llegar a Cristo, pecador. Antes de llegar a Cristo, creación de Dios. Después de conocer a Cristo y permitir que la palabra entre en mi vida, soy hijo de Dios. Y puedo decirle confiadamente, Abba Padre. Amén. Tiene que haber relación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y nosotros. Si en un hogar no hay comunicación, grave, ¿cierto? ¿Cuál es el medio de comunicarte? ¿Cuál es el medio de comunicarte con Dios? Orando y leyendo la palabra. Porque por medio de ese libro, Dios te va a hablar. Dios te sigue hablando. Dios te hablará. Amén. Cualquier libro nos puede sacar de la ignorancia y crear conocimiento. Sí. ¿Ustedes han oído hablar de Juan Gosaín? Periodista muy reconocido, o Yamid Amad, de los antiguos, pero hombres lectores, hermanos, respetables, hombres que tienen su ideología. Algunos son masones, ateos, perdón, pero tienen un conocimiento tremendo. Ellos todo lo que han aprendido, dicen la mayor parte, que entrevistaban a Juan Gosaín, decía libros, 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 libros. Cualquier libro te puede sacar de la ignorancia, te puede sacar del desánimo, pero solamente la palabra de Dios te puede sacar de la condenación. Ay, tremendo. Ese es el que me puede salvar. Ese sí es el superhéroe, hermanos. Ese viene y me rescata de los enemigos, de los vientos, de los demonios, de Satanás, sus secuaces. Ahí está Él con su poder, sacándote del peligro. Amén. Segundo, la Biblia es el superlibro porque hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El mismo Salmo 19:7 me lo dice, me lo enseña. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es el testimonio de Jehová? Fiel. No le da la culpa a Dios de lo que pasa, de los malos testimonios. Eso dejémoslo a los hombres, porque dice la palabra que el testimonio de Jehová es fiel. Él no me falla, Él está allí. Él es fiel, el hombre sí falla, pero Dios no falla, hermanos. Sus promesas se cumplen. Dice que sus promesas en Él son ¿qué? Sí y amén. Sí y amén. No dice, quién sabe, quizás, tal vez. No, sus promesas en Él son verdaderas. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y vemos personas muy sabias, ¿cierto? Con conocimiento. Hombres que usted ve en la televisión, políticos, abogados, médicos, profesionales, muy inteligentes, se creen muy sabios, hermanos, se creen muy sabios. ¿Y sabe qué hacen en su sabiduría? Cuando se creen que lo saben todo y que ya no tienen que aprender nada, que hasta ahí llegaron, menosprecian la Biblia. Algunos se burlan de ella con soberbia. Algunos lo malinterpretan, hermanos, la desprecian. Pablo decía que algunos tienen comezón de oír porque despreciaban la palabra que ellos predicaban y se iban a otras partes, hermanos, a escuchar cosas que no vienen de Dios, a otras fuentes, cuando la fuente verdadera, la fuente de la vida eterna, ¿dónde está? En la Biblia, el superlibro. ¿Sabe qué es la Biblia, hermanos? Además de ser la palabra de Dios,
Además de ser el libro indestructible, además de ser el superlibro, hermanos, la Biblia es la sabiduría de Dios. Y aquellos que la leen con corazón humilde. ¿Cuántos tienen un corazón humilde aquí? Lee la palabra con corazón humilde, hermanos. ¿Sabe por qué tienes que leer la palabra con corazón humilde? Porque la palabra no te esconde nada. La palabra te revela a ti, te muestra tal como eres. Tal como eres. Amén. Y cuando tú la lees, uy, sí, soy soberbio, soy grosero, soy mentiroso, soy perezoso. Me falta esto, me falta lo otro. Uy, Señor, esa palabra la tengo que recibir ¿con qué? Con humildad, con un corazón sencillo. El Señor le revela sus maravillas. Cuando tienes un corazón sencillo, tú le dices, Señor, revélate a mi vida. Pero si no lo haces con un corazón humilde ni sencillo, difícilmente Dios se va a manifestar. Mira lo que dice Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús, el Hijo de Dios, se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Cuando vayas a la palabra, a escuchar la palabra, ve con un corazón de niño, deseoso de aprender, deseoso de conocer sus secretos. Cuando el Espíritu Santo comienza a ver tu corazón que es humilde, créame que Dios te va a revelar muchas cosas, porque esta es la promesa. El mismo Hijo de Dios alabó al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él revela todos los secretos. Amén. Revela muchas cosas. Tercero, la Biblia es el superlibro porque alegra nuestro corazón. ¿Qué hace la Biblia? Alegra mi corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Cómo son los mandamientos? Rectos, derecho. Cuando usted ve una persona, un hermano, una hermana que es recto, usted se siente confiado, ¿cierto? Y usted se alegra. Con este puede hacer un trato, puede hacer negocio, puede comprometer, creo en su palabra porque él va a cumplir, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han sido aquí defraudados? Sí. Pero con Dios no hay esa desconfianza, no hay seguridad, porque dice la palabra, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, me alegran, Dios me alegra porque estoy escuchando a un Dios recto que no tiene pecado y que cumple. Algunos dicen, Él se mantiene fiel aunque yo sea infiel. Pidámosle perdón a Dios por eso. Amén. Todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por momentos de tristeza. ¿Cuántos han pasado por momentos de tristeza? ¿Cuántos están pasando por momentos de tristeza? Amén. Algún día tendremos que atravesar el valle de lágrimas. No es si quieres o no. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Oiga, ojalá que no pases, podría decir la Biblia, ¿cierto que sí? Pero dice, cuando pases, o sea, ¿qué quiere decir? Que tendremos que pasar. No podemos evitar el fuego. Las aguas no nos ahogarán, el fuego no nos quemará. Ahí está el Señor. Cuando atravesemos ese valle de lágrimas, ahí está Dios. La palabra de Dios siempre, en la palabra de Dios siempre encontraremos palabras que llenarán de esperanza nuestro corazón. Cuando estés triste, vea la palabra de Dios, dile Espíritu Santo, habla. Tal vez en ese momento no tengas una persona que esté al lado tuyo, pero tienes la palabra de Dios, el superlibro. Amén. Tal vez como lo dijeron a Felipe. ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña?
Amén. Hemos dado los primeros pasos del cristianismo. Por eso las escuelas, aprendemos del Señor, vamos creciendo en fe. Otros vendrán nuevos y tendremos la tarea de enseñarles la palabra de Dios, porque no te guardes ese conocimiento, iglesia. Primero aplícalo a tu vida. No es fácil, pero es de disciplina, es de sacrificio, es de decirle, Señor, no estoy de acuerdo con esto, Señor, pero te amo tanto, Señor, que hoy rindo mis derechos delante de ti, papá. Y que tú puedas enseñarle a otros de esas experiencias por las cuales tú pasaste. Que en esas experiencias amargas no estuviste solo. Hubo alguien que te ayudó. La palabra de Dios, una esperanza, una voz de aliento. Amén, una voz de aliento. Isaías 43, versículos 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué hace Dios? ¿Cuándo las hará? Hay una esperanza. Dentro de 1000 años hay una promesa. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Y qué bueno conocer la luz, porque la palabra es luz. Y si no lees la palabra, imposible conocerla. Imposible crecer en fe, ¿cierto? Imposible tener esperanza de que Dios está con nosotros, que Dios nos protege y que Dios nos guarda. Saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez. ¿De cuántas experiencias amargas habla aquí este pasaje? Ya has pasado por esa, ¿cierto? Y un día viste la mano de Dios que te levantó. Y estás en victoria. Pero tal vez esa victoria te hizo quedarte quieto. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando tenía paz, eso se refrescaban y se estiraban y todo. Y venía el enemigo y tome, mijito. Y los atacaban. Y volvían los enemigos y los sometían. Y ellos volvían a clamar a Dios. Mira lo que dice este pasaje. No lo conoceréis otra vez, abriré camino. Otra vez. Digan otra vez. Él lo hará otra vez. Amén. Él lo hará otra vez. Si lo hizo en el pasado, lo hará en este, hermanos. Él está ahí, pendiente de ti. David decía: alma mía, bendice a Jehová. Bendice tu santo nombre y no olvide ninguno de qué. ¿De qué? De sus beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Él se acordaba cuando Dios estaba allí y lo sacaba de ese lodo cenagoso. Cuarto, la Biblia es el superlibro porque alumbra nuestros ojos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nuestros ojos. La Biblia habla de colirio, ¿cierto? Para la vista, un colirio espiritual. Amén. Esta semana estuve en oftalmología. Me ardían los ojos, me se ponían rojos. Y me dice la doctora: que pasa es que tiene seca. Los ojos, se quedan los ojos. Y me brindó unas gotas buenísimas, hermano. Y yo, uy, sí, miro más de lo que podía ver. Clarito, ya me tranquilizan los ojos. Porque usted cuando tiene un mugre en los ojos, ¿qué pasa? Se intranquiliza, ¿cierto? Y se siente incómodo, hermanos, y uy, pero ¿qué pasa? Porque esto es importante. Si es importante la vista física, ¿qué será de la vista espiritual? De los ojos espirituales. Qué bueno mirar más allá, ¿cierto? Mirar más allá. Con los ojos espirituales. ¿Sabe qué es la palabra de Dios, hermanos? Es luz en nuestra vida. ¿Para qué?
para iluminarnos y mostrarnos el camino que debemos andar. ¿Cuántos quieren que Dios les siga iluminando? Sigue leyendo la palabra, que Él te muestre el camino en cual debes andar, para enseñarnos de los tropiezos, para que no caigamos en ellos, para ayudarnos a tomar decisiones sabias. Tremendo, ¿cierto? Salmo 119, 105. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿A cuánto les gusta caminar en la oscuridad? Tremendo, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las personas, hermanos, que no leen la Biblia, ¿cuántos aquí leen la Biblia? No me contesten. Y gloria a Dios por los que son valientes. Y yo leo la Biblia, estoy diciendo la verdad. 3 capítulos diarios. Cuando yo inicié mis caminos en el Señor, mi padre espiritual, que era un bautista, me ponía la tarea de 5 libros diarios. Pero la primera tarea fue la de aprenderme los libros de memoria. De memoria. Y yo no soy bueno para la memoria. Conocimos a un hermano en Santa Isabel, ¿cierto, Pastor Osvaldo? El hermano Pablo. Y él a veces no cargaba la Biblia. Y se sabía un poco, ¿no?, de textos bíblicos de memoria. Tremendo, hermanos. Memorizar la palabra, memorizarla. Porque eso te llena la mente, te alimenta la mente, te nutre la muerte. Pero ¿qué pasa en la mente? Las personas que no leen la Biblia o no creen en la Biblia pueden ver con sus ojos, pero sus mentes están cegadas por la soberbia, por el pecado y la autosuficiencia. ¿Por qué la Biblia es el superlibro? Porque aunque muchos han querido destruirla, negarla, desprestigiarla, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Mateo 24, 35? El cielo, ¿lo conocen, cierto? El cielo, y esto es, hermanos, una prueba más de lo que estoy diciendo en esta mañana. La palabra no me deja quedar avergonzado. La palabra es verdad. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasarán. Mateo 24, 25. Amén. Pero también debemos entender que la palabra de Dios es como un fuego. Jeremías 23, 29 dice, leamos 23, 29. ¿No es mi palabra, te está preguntando Dios en esta mañana, como fuego? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es como fuego? Amén. La palabra de Dios es como fuego. ¿Cuál es el poder del fuego? El fuego purifica. El fuego quema, transforma. Amén. Y eso es lo que hace exactamente la palabra en tu vida, en mi vida. Eso es lo que hace exactamente la palabra en nuestra vida. ¿Qué hace? Purifica mi corazón. ¿Cuántos han sentido que Dios ha purificado su corazón? Yo creo que sí. Ese es el trabajo de la palabra, el trabajo del Espíritu Santo, purificar nuestro corazón. La palabra de Dios quema todas las impurezas que hay en nuestra vida, transforma nuestra mente y nuestra voluntad. ¿Qué tenemos que hacer en esta semana, en este mes, en todo este año? Seguir haciéndolo. Que esa palabra quede grabada en la tabla de mi corazón, hermanos. Amén. Tenemos que acercarnos al fuego de su palabra. Segundo, la palabra de Dios es como un martillo. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es vida eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero el 23,
y como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. Amén. La palabra de Dios es como espada, el martillo, una herramienta para golpear, y un golpe repetido. Es decir, que la palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que meditamos en ella, va golpeando nuestro corazón, amada iglesia, va impactando poco a poco nuestra vida. No importa que nuestro corazón, hermanos, esté tan endurecido como una piedra, la palabra de Dios lo puede quebrantar. Aleluya. Esos son los golpes del martillo. No solamente son para quebrantar, sino también para moldear. Qué bueno cuando la palabra comienza a moldearme. Amén. Por medio de esa palabra, por medio de su palabra, de este superlibro de la Biblia, nos va moldeando para que lleguemos a ser según su imagen. ¿Se acuerda? Que el apóstol dijo que tenemos que llegar ¿a dónde? ¿A la estatura de quién? De Cristo. Y hay una herramienta, hay un libro que nos puede ayudar a alcanzar esa meta. Pero la palabra de Dios es como espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. La palabra de Dios es viva, da vida, transforma, es para nuestro diario vivir. Cada día tenemos que leer la palabra. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuántos alimentos hay en el día? Desayuno, almuerzo y comida. Y los que les gusta comer de más, a las 9, a las 11. Y a las 3 de la tarde, nuevamente comer. Oiga, tenemos que alimentarnos. Porque cuando tú lees la palabra, tú te alimentas en fe, en esperanza, hermanos, en confianza en Dios, en santidad, en humildad, en obediencia. Esa palabra es viva, porque esa palabra me da vida, transforma, es para mí. La palabra de Dios es eficaz, no falla, hará su obra en nosotros. ¿Cuánto lo creen? La obra que Él empezó, cada día la perfeccionará más y más. Amén. Cada día tenemos que leer la palabra, no podemos decir hasta ahí ya es porque ya soy transformado. No, es un proceso cada día. Amén. Es más cortante que toda espada de dos filos, llega hasta los lugares más íntimos del ser humano, la parte más escondida. El corazón tal vez no se ve. Tú no puedes decir, uy, este hermano tiene un corazón negro, porque lo has visto, o un corazón blanco. No, tú lo dices porque ¿qué? Porque es su forma de ser, ¿cierto? Porque es amoroso, porque es tierno, porque es amable, porque es cariñoso. Amén. ¿No han escuchado? Esta persona tiene un corazón noble, de corazón noble. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Yo quiero que te pongas de pie un momentico. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dios se la dijo ¿a quién? A Josué. Nunca se apartará. A ver, todos léanlo, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero yo quiero que usted haga un compromiso, que leas esta cita bíblica personalizada. ¿Sí me hago entender? Entonces, tú lo vas a leer de la siguiente manera, en la versión Luis Alberto. No, mentira. En la versión personal. A ver, todos conmigo. Ustedes me siguen. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Algunos no hicieron el ejercicio, pero gloria a Dios. Dios conoce su corazón, amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por todas tus bondades, Rey. Gracias por este tiempo, Señor, de palabra, este tiempo de ministración, este tiempo de oración, Padre, por conocerte, Señor. Padre, háblanos en esta mañana, sigue hablándonos en esta semana, Señor. Enamóranos de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor. Provoca esa hambre de tu palabra, esa sed de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, gracias por todas tus bondades, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.